Muy buenos días, les saluda Catherine Sánchez y estaré acompañándolos durante esta ponencia del curso internacional especializado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Continuando con la programación, valga la redundancia de este curso internacional, ahora nos acompaña desde Uruguay el doctor Rubén Flores, a quien agradecemos su participación en este evento organizado por AMACHAC Escuela Jurídica. De igual manera, agradecemos a nuestros participantes que nos acompañan aquí por la plataforma de Zoom y también a aquellos que nos siguen en la transmisión de Facebook Live. Les recuerdo que las preguntas que deseen formularle a nuestro ponente podrán realizarlas a través del chat y estas serán absueltas al concluir la disertación. Asimismo, al finalizar la sesión se tomará una fotografía como recordatorio, por lo que les solicitaré que puedan encender sus cámaras más adelante. Como mencioné inicialmente, contamos con la agradable y grata presencia del doctor Rubén Flores Dabquevicius, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de la República de Uruguay, profesor de Derecho Público en la misma casa de estudios. También es integrante fundador de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, integrante fundador de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, integrante fundador de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Constitucional y también integrante fundador del Centro de Estudios de Derecho Público. Asimismo, es autor de diversas obras jurídicas, más de 40 libros, entre ellas su Tratado de Derecho Constitucional y Tratado de Derecho Administrativo, segunda edición publicada en Argentina, y también es expositor nacional e internacional. Sin más preámbulos, le cedo el uso de la palabra al doctor Rubén Flores, quien en esta oportunidad abordará el tema Acción de amparo en Uruguay, los claros y oscuros. Adelante, doctor, estamos gustosos de tenerlo con nosotros en AMACHAC. Le solicitaría, doctor, que pueda encender su micrófono, por favor. Ahora sí, doctor, adelante. Bueno, pensé que tenía ya encendido el micrófono. En primer lugar, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes aceptando esta invitación de AMACHAC, de Bianca, de ti y de todo el grupo de la escuela que difunde el derecho en toda América Latina. Estos encuentros creo que son fundamentales y uno los disfruta especialmente en virtud de la calidad de los expositores, algunos de los cuales conozco especialmente, y realmente es un placer. Gracias a la escuela, gracias a ustedes. Y gracias especialmente a las personas que me escuchan en este momento. Ellas me honran con su presencia muy, muy especialmente. Agradezco tu presentación. Me desempeño además como asesor. Me he desempeñado en diversos lugares de la administración pública en general, gerente de asesorías letradas, en la presidencia de la República y en el Parlamento, lo que para mí fue y será siempre un gran honor. El tema que nos convoca hoy es un tema fundamental en lo que tiene que ver con el derecho constitucional y la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, desde ya invito a aquellas personas que quieran participar, colaborar con la revista que dirijo en una plataforma de e-learning que se publicita en Argentina, que se desarrolla en Argentina para toda América Latina y España y Portugal, enviándome sus contribuciones a rflores@montevideo.com.uy rflores@montevideo.com.uy. De esta forma también ayudamos a difundir el derecho y a trabajar, porque se aprende trabajando. Los talentos y las virtudes que podamos tener se deben ejercer para poder desarrollarlas. La excelencia no es una cuestión de
trabajo continuo, de hábito, y estoy citando nada menos que a Aristóteles. Bien, este tema, el tema que nos convoca hoy, yo he dado cursos sobre este tema también en plataformas e-learning asincrónica, es decir, no como esta que es un e-learning sincrónico, en el cual yo estoy en vivo. El e-learning asincrónico es el e-learning cuando usted graba la charla, tiene sus elementos positivos y sus elementos no tan positivos, tanto el e-learning presencial como el e-learning de grabación. La cosa es que he dado cursos en e-learning asincrónico grabado y me ha llevado 10 horas, por lo menos, hablar este tema en forma profunda para los nacionales, especialmente para los uruguayos. Aquí lo que voy a realizar, en definitiva, es la presentación del instituto. No tengo más que ello, más tiempo que para realizar precisamente la presentación y a la vez hablar de elementos, de los grandes elementos de la acción de amparo. Porque evidentemente, por ejemplo, al distinguido público esencialmente peruano, que me imagino, sin perjuicio de que Amachac llega a todos lados, inclusive Colombia, Ecuador, Argentina, las cuestiones de detalle del derecho uruguayo no tiene sentido que me quede 10, 15 minutos hablando sobre cuestiones de detalle, porque primero se pierden y segundo, tal vez tengan resuelto el tema de una manera ya contundente mientras nosotros lo estamos discutiendo. Por tal motivo, debo presentar las grandes líneas de la acción de amparo. El amparo, en definitiva, es un instituto. Los publicistas, los que cultivamos el derecho público, decimos que es un instituto de derecho público. El amparo también se aplica en Uruguay en el derecho privado, evidentemente, entre particulares. Pero esencialmente es un instituto de derecho público por el cual una persona con legitimación activa suficiente, esto es, un derecho subjetivo o un interés legítimo o difuso, amenazado o afectado ilegítimamente, pide ese afectado o amenazado, pide al juez que lo proteja y haga cesar esa amenaza o esa eventual lesión. El amparo, entonces, es esencialmente un instituto de derecho público. Es una garantía de los derechos humanos. Para mí, yo tengo un libro en 4ª edición publicado en Argentina sobre la acción de amparo. Amparo, habeas corpus, habeas data y acceso a la información pública. Vean que los 3 primeros títulos, amparo, habeas corpus y habeas data, son garantías. Y el acceso a la información pública es muy importante porque relaciona con el habeas data. Quiero acceder a datos que están, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública, una historia clínica, por ejemplo. Y la cosa es que están protegidos por el habeas data. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en primer lugar, la acción de amparo es una garantía, y una garantía de los derechos humanos. La garantía de principio en Uruguay. O sea, ¿qué significa que es la garantía de principio? Cuando nosotros hablamos y decimos que algo es de principio, significa que para excepcionarlo se necesita texto expreso de interpretación estricta, que no admite extensiones analógicas. Para excepcionar al amparo necesito texto expreso de interpretación estricta y ese texto no admite excepciones analógicas. Eso sucede en Uruguay. Por otra parte, al decir que es una garantía de los derechos humanos, distingo garantía de derechos. Los derechos, por ejemplo, es un derecho clásico, por ejemplo, el derecho a la vida,
un derecho por ejemplo, a la salud. En Uruguay se proponen diversas acciones en lo que tiene que ver con los medicamentos costosos. Cuando el Estado no otorga medicamentos costosos, o la persona pública no estatal, el Fondo Nacional de Recursos, en fin, ven, ahí es un detalle que no viene al caso. No da el medicamento costoso, los letrados lo que hacen es presentar una acción de amparo. Entonces, esos son los derechos. Derecho a la salud. ¿Cómo protegemos los derechos? ¿Cómo hacemos que una carta de derechos no sea solamente una declaración muy bonita, pero sin ninguna efectividad? Cuando son violados los derechos humanos, tenemos las garantías. Las garantías como el amparo, como el habeas corpus, como la acción de nulidad de los actos administrativos. No solamente estas garantías, hay garantías que son jurisdiccionales, hay garantías que son administrativas, del derecho administrativo, y estas garantías conforman lo que se denomina el principio de tutela jurisdiccional efectiva. Tutela jurisdiccional efectiva. Ustedes conocen. En administrativo existe la tutela administrativa efectiva. Derechos, garantías. Es importante tener en cuenta que es una garantía tanto para las personas como para las autoridades que ejercen sus competencias. Esto es muy importante porque siempre, generalmente, inclusive lo vemos en los tratados, las obras de volumen, hablamos de derechos. Las personas tienen derechos. Y está muy bien, tenemos derechos. Y hay que defenderlos mediante las garantías. Pero también tenemos obligaciones. También tenemos deberes. De ellos generalmente no se habla en los tratados e inclusive no se estudian en las cátedras. Los deberes no se estudian, se mencionan al pasar tal vez. Pero, por ejemplo, sin entrar en controversias, más en un tema tan delicado como este, existe un derecho a la salud, pero existe un deber a la salud, a cuidar la salud, que además la Constitución uruguaya lo determina claramente, el deber de cuidar la salud. Con esto no estoy diciendo que haya que establecer, voy a ser directo, con esto no estoy diciendo, y no estoy ni a favor ni en contra, no es el momento ni el lugar para decirlo, que haya obligación de vacunar. O sea, claro, no estoy diciendo que haya obligación de vacunar en una pandemia. Dice el artículo 44 de la Constitución uruguaya: el Estado legislará todo lo que tiene que ver con la higiene pública, etc. Salud, derecho a la salud. Quiero el deber. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. Vean los deberes. Por tal motivo, el amparo es una garantía de los derechos del hombre, pero también de las competencias de las entidades públicas. Vamos a mencionar por allí más adelante el tema del principio de separación de poderes. Y vamos a mencionar hasta dónde el juez puede obligar a las entidades, por ejemplo, administrativas y aún legislativas, a cumplir determinados derechos, por ejemplo. Ustedes saben que en determinados países existe el habeas norma, el hecho de presentar una acción de amparo, un tipo de amparo, es como el habeas data, es un tipo de amparo prácticamente. Inclusive está regulado igual en Uruguay. El habeas data tiene la misma estructura jurisdiccional, la misma estructura jurisdiccional. El habeas norma, por ejemplo, es un instituto que se presenta a los efectos de que el legislador legisle, o eventualmente que, más específicamente, que el administrador reglamente una norma para hacerla cumplir. Entonces, el juez puede hacerlo.
Bien, vamos a verlo más adelante. El amparo surge, como ustedes saben, especialmente en México. Se menciona directamente en 1947 y en la Constitución, en la muy conocida Constitución de Querétaro de 1917. Una constitución vanguardista en aquel momento, dada por determinadas circunstancias, como la Constitución de Weimar, luego de la Primera Guerra Mundial, dada por determinadas circunstancias, donde se reconoce, entre otras cosas, los derechos de la segunda generación. Yo realizo pausas para remarcar, no tengo una pizarra, entonces destaco los temas cuando hago una pausa. Estas dos constituciones son fundamentales y establecen los derechos de la segunda generación. Derecho a la salud, por ejemplo, que algunos autores dicen que el amparo no protegería, cosa que me parece que yo no comparto. Entonces, el amparo es una garantía y a la vez es especialmente una acción. En Uruguay el amparo es una acción. Esto es importante porque en algunos regímenes jurídicos se permite el amparo como un recurso dentro de un proceso, por ejemplo, dentro de un procedimiento más que nada. La ley uruguaya, que es la ley 16.011, ustedes, si están haciendo algún estudio de derecho comparado, una página muy buena para buscar este tipo de normas es, voy a darla más, es decir, hay una que es mejor, pero ya es más complicada de buscar, se llama IMPO, ¿no? www.impo.com.uy, que está actualizada especialmente, aunque yo siempre les digo, más a ustedes, que muchos de ustedes están iniciando la carrera, que siempre tenemos que ver quién actualiza. No nos podemos entregar al actualizador. Ustedes saben, por ejemplo, que existe en Brasil, me voy a ir un poquito, en Brasil, en Argentina, existen dentro de las herramientas LegalTech, existen Prometea y existe Sócrates y Víctor, que son dos programas que intervienen en la administración de justicia. Víctor especialmente es un programa, se llama Víctor por un ministro del Supremo de Brasil, se llama Víctor, no recuerdo el apellido en este momento, recomienda a los jueces dictar de determinada manera. Es inteligencia artificial cargada con miles de sentencias. ¿Ustedes recomendarían sin el mayor estudio adoptar esa decisión? Si ustedes fueran asesores presidenciales, por ejemplo, y tuvieran un programa de esta naturaleza y les recomendara una solución, asesores presidenciales, y les recomendara una solución a un programa de esta naturaleza, ¿se la darían al presidente sin más? Pues bien, en ese mismo sentido, ustedes también deben tener páginas que recomienden, páginas actualizadas de normas, siempre igual chequeen especialmente. Pues bien, esta ley 16.011, volviendo, la pueden encontrar en esa página y la pueden encontrar en la página del Parlamento, o en la página de la Presidencia de Uruguay, que es muy fácil. Presidencia de Uruguay, sale inmediatamente la página. Y la página es bastante amigable, como dicen ahora, para encontrar. Es una ley breve y estableció el Instituto del Amparo como una acción. Derechamente se llama acción de amparo. Y voy a leer textualmente lo que dijo un profesor argentino ya fallecido sobre este tema. Les confieso, era juez, Guillermo Muñoz, conocido, muy conocido. Les confieso que a la hora de resolver una acción de amparo, jamás
jamás se me ocurrió plantearme si se trataba de una acción excepcional o principal. Un juez que estaba resolviendo amparos. El hombre dice, tengo que resolver esto. ¿Es principal o es excepcional? Realmente no me importa mucho. El amparo, entonces, es una acción. Las diferencias con el habeas corpus, ustedes los conocen. Por eso les decía que el amparo es el instituto de principio, las garantías. El habeas corpus tiene un fin y un objeto o objetivo claro, la protección de la libertad física, la no tortura también, en fin, etcétera, pero ahí es algo más corporal, digamos, pero la libertad física. Sin embargo, el amparo es mucho más ancho, mucho más grande. No interviene en la libertad física porque está texto preso. El habeas corpus, 1215, Carta Magna, etcétera. ¿Cómo se diferencia del habeas data? Otra garantía específica. Se diferencia por el objeto. El habeas data protege la intimidad y que los datos que se posean sobre usted sean los que se deben poseer, por ejemplo, que no sean sensibles o que estén actualizados. Ese es el objeto del habeas data. 18.331 es la ley, 18.331 en Uruguay. Objeto específico. Allí no se aplica el amparo, pero en todos los demás derechos se aplica el amparo. Por eso es la garantía de principio. En Uruguay, como les decía, se ha llegado a discutir si el amparo, y esto es un oscuro, diría yo. En la vida todo tiene blancos y negros, inclusive el yin y el yang, el símbolo del yin y el yang, es blanco y negro, y además el negro con un punto blanco y el blanco con un punto negro, diciendo que el negro tiene blancos y el blanco tiene negros. Entonces, un oscuro aquí es precisamente eso. ¿Qué derechos protege el amparo? Hay doctrina que ha dicho, por ejemplo, que no protege los derechos de la segunda generación. Los derechos en los cuales el Estado debe intervenir. Esos son los derechos de segunda generación. Yo le decía, la Constitución de Querétaro, la Constitución de Weimar, surgen luego de la Revolución Industrial, luego de la guerra, con una gran cantidad de mutilados, etc. Y allí aparecen los derechos de protección al trabajo, sindicalismo. Los niños trabajaban los niños, los horarios eran muy extensos. Y aparecen los derechos de segunda generación. Derechos en los que el Estado debe intervenir. Los derechos de primera generación, el Estado no interviene. Garantiza la libertad y punto. Allí se ha discutido si la norma, si la ley de amparo protege los derechos de la segunda generación. Algunos lo han discutido. Se ha discutido en España, inclusive, y eso que España se define como un Estado social de derecho. La Constitución define el Estado español de esa manera. Y hay algunos autores que dicen que no protegen los derechos de segunda generación. Aquí evidentemente hay un tema que tampoco podemos soslayar. Es decir, yo soy un autor realista. Me gusta ver no solamente la norma y el valor, norma, valor, sino también cómo se aplica en la realidad. Y la realidad es que, por ejemplo, en el caso de los medicamentos de alto costo, hay algunos que son muy caros y a veces el Estado gasta mucho dinero en estos temas. Es un hecho. Eso es un argumento que tienen los que argumentan, que dicen especialmente los que están en contra de la aplicación respecto a los derechos de la segunda generación, que son anchamente la minoría. Yo creo que, por ejemplo, los medicamentos de alto costo, que alargan la vida, o hacen la vida más soportable a personas que padecen enfermedades muy graves, deben llegar a esas personas. Deben llegar a esas personas. Se dice, por ejemplo, que
por ejemplo, en el sentido de argumentos tales como, por ejemplo, que pagar un medicamento de alto costo a una persona que está sufriendo de dolores terribles por determinada enfermedad, que es terrible la enfermedad, que con lo que se gasta en eso se podría dar de comer a tantos niños. Bueno, sí, posiblemente, pero tenemos que tratar de llegar a un equilibrio. Ustedes saben que el derecho constitucional, el derecho administrativo, todo el derecho en general, tiene que ser un equilibrio entre tu derecho y mi derecho. Tiene que ser un equilibrio, así tenemos que tratar de equilibrar. Un ejemplo. Usted tiene derecho a adherir a una huelga reivindicativa. Claro que sí. Es un derecho sindical, es un derecho gremial. Se logró mucho con ello. Por ejemplo, las 8 horas, a menos. Pero si bien usted tiene derecho a adherir a la huelga, debe también respetar el derecho del que no quiere adherir a la huelga. Equilibrio. En determinado momento, el juez o el administrador, o el derecho propiamente dicho, hace prevalecer uno de esos derechos, porque tenemos que optar. Tarde o temprano tenemos que optar. Pero eso no significa que busquemos el equilibrio. La ley de amparo en Uruguay, evidentemente, no procede contra la libertad física. Tampoco procede contra las agresiones a la libertad física. Tampoco procede en los casos de habeas data, como les decía. No procede, además, según la propia ley, yo estoy siguiendo la ley, en aquellos casos de actos jurisdiccionales. Están expresamente excluidos los actos jurisdiccionales. Y aquí me voy a detener y voy a hacer una definición breve del tema, porque es importante tener en cuenta este tema. Además es un tema general. Acá no me estoy quedando en particularidades del derecho de mi país. Ustedes saben que las funciones jurídicas del Estado son los poderes que tiene cada órgano estatal o cada poder, órgano y poder, para ejercer los cometidos. Existen función administrativa, ejecutar, función jurisdiccional, juzgar, y función legislativa, legislar. También se puede hablar de la función constituyente, pero dejémoslo por ahí. La función constituyente existe en Uruguay, pero dejémoslo por ahí. Juzgar, ejecutar, legislar. Bien, las funciones jurídicas del Estado determinan entonces que cuando un órgano ejerce función jurisdiccional, no puede ir al amparo, no se puede aplicar el amparo. Es correcto. En el proceso jurisdiccional usted tiene todos los elementos como para llegar a una solución final mediante los recursos de apelación, casación o los recursos que ustedes tengan en su derecho. En el derecho de Perú, en el derecho de Ecuador, Colombia, Argentina, etc. Apelan, casan, hasta que evidentemente hay que llegar a una cosa juzgada. Si no estaríamos continuamente apelando. Este tema de la continua apelación, por ejemplo, se da en la justicia descentralizada, en la blockchain de cleros, pero eso es otro tema, ¿sí? No es estatal. Justamente es una justicia descentralizada o una forma alternativa de solución de controversias en la blockchain y en el mundo de la legal tech. Bien, no procede contra las acciones, no procede contra los actos jurisdiccionales o en los temas jurisdiccionales. Usted no puede plantear un amparo si se está resolviendo. No puede plantear un amparo si el juez le dice no ha lugar a tal prueba en Uruguay. En la audiencia le dice esa prueba no va, por ejemplo. Hablando en criollo, diríamos, en forma directa. No va. Te dice, presenta una acción de amparo. No va. Lo que tiene que hacer es recurrir mediante el recurso de reposición, apelación, dentro del proceso. La segunda excepción es
y acá por eso definí funciones del Estado y especialmente función jurisdiccional, no procede contra los actos de la Corte Electoral en Uruguay. Voy a explicar algo de la estructura en Uruguay. En Uruguay existen los tres poderes y existen tres órganos extrapoder que tienen la misma jerarquía, están al mismo nivel de los órganos, de los poderes, entre ellos la Corte Electoral. La Corte Electoral no pertenece ni al Poder Legislativo, ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Jurisdiccional. Por eso está en la misma línea. Es un órgano extra, fuera del poder. La Corte Electoral entiende en los hechos electorales, en las elecciones, etc. Y la acción de amparo en Uruguay excluye todos los actos que emanen de la Corte Electoral. No se puede plantear una acción de amparo contra todos los actos de la Corte Electoral. La Corte Electoral ejerce función jurisdiccional cuando falla respecto a una elección. Si usted impugna la elección, por ejemplo, por los motivos que fuere, impugna una elección, en Perú hace poco hubo una elección, en Uruguay fue en el 2019, en Argentina hubo una elección recientemente, este año. Usted impugna, la Corte resuelve en función jurisdiccional. Está el impugnante, está el impugnado y hay un proceso, evidentemente. Pero ustedes saben también que la Corte Electoral o cualquier órgano del Estado, incluido el Poder Legislativo, ejerce función administrativa, por lo menos en forma residual. El Poder Legislativo compra papel, el Poder Legislativo designa funcionarios, los sanciona. Entonces, que se excluyan todos los actos de la Corte Electoral es una inconstitucionalidad manifiesta, porque se deja sin la garantía, por ejemplo, cuando la Corte Electoral compra papel, cuando la Corte Electoral no hace lugar a determinados procedimientos administrativos, por ejemplo, en contratos administrativos. La cosa es que, según la ley, no se puede plantear amparo contra los actos de la Corte Electoral. La única forma, entonces, para que se plantee un amparo es solicitar la inconstitucionalidad de la ley. No me voy a detener en los detalles porque no es el tema. Me importa que retengan, que quede esa semilla, que aquí no se aplica, no se permite contra todos los actos jurisdiccionales y administrativos de la Corte Electoral. Evidentemente, el amparo no se puede presentar contra las leyes, es elemental, ¿sí? Contra las leyes, y no me detengo en los gobiernos departamentales, contra las leyes se presenta la acción de inconstitucionalidad, no el amparo, ¿sí? Se tiene la acción de inconstitucionalidad contra las leyes. En un sistema concentrado, etcétera, no me detengo en el tema ni en las cuestiones de detalle, porque no viene al caso para una charla internacional. No se puede plantear entonces la acción de inconstitucionalidad contra las leyes. Esta garantía fundamental de los derechos humanos es una garantía fundamental de los derechos humanos, por lo que vamos a ver. Tiene un carácter residual, o sea, es luego de observados determinados elementos, fundamentalmente que no existan otras acciones que sean eficaces. El artículo 2 de la ley 16.011, reitero, 16.011, el artículo 2 dice: la acción de amparo solo procederá cuando no existan otros medios judiciales, acciones judiciales o administrativos que permitan obtener el resultado
es decir, garantizar el derecho. Si existen medios judiciales o administrativos que permitan obtener el derecho, la acción de amparo no corre, no procede. El juez le va a decir no al lugar a la acción de amparo. Usted se presenta a la acción de amparo y le va a decir no. Usted tiene medios eficaces. Esta acción es una acción residual. Vaya por la vía que corresponde. Vaya por la vía que corresponde, le va a decir. Punto. Se la va a rechazar por razones de forma. Y es por este carácter residual de la acción de amparo, que me parece perfecta, porque está muy bien regulada en Uruguay. Tiene un carácter residual. El juez se la va a rechazar, se la va a rechazar por manifiestamente improcedente. Le va a decir, esta acción es manifiestamente improcedente porque usted tiene otra forma de actuar. Tiene otro medio que lo protege en su derecho. Y tiene que ir por ese medio, porque la acción de amparo es una acción muy sumaria, que define el tema muy rápidamente. Y yo digo que en forma provisional, por lo que vamos a ver enseguida. Lo voy a decir ahora, porque es importante. ¿Cuál es el valor de la cosa juzgada en un amparo? ¿Qué valor tiene la cosa juzgada en un amparo? El valor de la cosa juzgada en un amparo es que no se puede plantear nuevamente un amparo por el mismo tema. No se puede plantear un amparo por el mismo tema. Pero deja válida, permite, no anula la acción principal. Es subsidiaria. Tiene la acción principal y la acción de amparo. Entonces, doctor, ¿cuándo procede el amparo? Si tengo una acción principal y una acción subsidiaria. Bueno, cuando no, la acción principal es manifiestamente ineficaz. ¿Por qué puede ser ineficaz? Tengo una acción principal. El legislador precisamente legisló una acción principal. ¿Cuándo puede ser ineficaz? ¿Cuándo debo ser socorrido mediante la acción de amparo? Bueno, precisamente por la prontitud de la defensa del derecho. Imaginemos el siguiente caso, que además es real. Sucedió. En determinado momento, una intendencia en mi país, una intendencia para nosotros es el máximo órgano de un gobierno departamental, que es una circunscripción territorial. ¿Sí? El intendente no es el intendente de una ciudad, sino que es el intendente de un territorio. Está la ciudad y hay todo un territorio. Había dispuesto que se retirara el permiso para el Club de Golf de Uruguay. ¿Tenía opciones el Club de Golf para accionar? Sí, tenía opciones. Tenía juicios ordinarios, podía recurrir el acto, los recursos administrativos, que en aquel entonces podían llevar 400 días. 400 días en resolver el recurso. Perdón, podía llevar 300 días en ese caso, si era por autoridad desconcentrada, en fin, en delegación, o en este caso 150 días. No importa, 100 días, 50 días podía llevar el proceso. Ahora, en esos 50 días, si usted no paraba las máquinas, ¿qué pasaba con los greens? ¿Qué pasaba con la cancha de golf? La destruían. Mientras resolvíamos la acción principal, entraban las máquinas porque no tenía efecto suspensivo. Ingresaban las máquinas, rompían, válgame la expresión, rompían todo el sistema de las canchas y usted se quedaba sin las canchas de golf. Tal vez sea menor, pero el ejemplo tal vez estemos hablando de algo económicamente de determinada manera, pero esto se da en todos los aspectos. Usted puede pedirme para ir más sencillo. Creo que el ejemplo de la cancha de golf es muy claro. Si no interviene un juez en el amparo diciendo, no, espere un momento, vamos a suspender el acto. ¿Qué hacía el juez? ¿El juez qué hizo? Suspendió el acto. Mientras se tramitaba el principal.
Suspendió el acto mientras se tramitaba el principal, porque el principal demoraba, ese era el problema. Suspendió el acto, se tramitó el principal y se llegó a la solución. Lo mismo sucede con el tema de los medicamentos de alto costo, algo más social, digamos. Por ejemplo, usted tiene medios para decir, no, yo tengo derecho a que el artículo 44 de la Constitución dice que el Estado tiene que darme los medicamentos. Ahora, mientras sigue el juicio, usted se muere. Tal vez después de morir o puede sufrir graves consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Presenta una acción de amparo para que la cosa se diligencie más rápido. Y el amparo lo protege, en muchos casos, en forma provisional, hasta que se decida el juicio principal. Ese es el carácter residual del amparo y, fundamentalmente, la forma en que se acciona. El amparo es muy rico en su accionar. En Uruguay existe un principio que establece que en el caso de duda se debe estar a favor de la acción, pro actione, ¿sí? Es decir, los jueces deben dar trámite al amparo. Si tienen dudas, hay que dar trámite. Y procede contra todo acto, hecho u omisión que provoque o amenace provocar un deterioro en su derecho. Se ha discutido, y esto no es un tema menor, se ha discutido si es necesaria la causación de daño en la acción de amparo. Es necesaria la causación de daño para que prospere. Hoy veíamos que para que prospere no debe existir medio judicial o administrativo eficaz para proteger el derecho. Ahora vemos, ¿es necesario el daño para que el amparo sea aceptado, le fallen a favor, prospere? No es necesario el daño. En Uruguay no es necesario el daño. Las disposiciones de la ley de amparo establecen que procede el amparo contra una lesión, ahí hay daño, una alteración, ahí seguramente hay daño, una restricción, estoy hablando de los verbos nucleares, casi penal, ¿sí? Estoy hablando de verbos nucleares como que fuera derecho penal. Alteración, restricción o amenaza. En la amenaza no existe daño. En la amenaza existe un posible daño. Entonces, se entiende que no necesariamente debe existir daño para que prospere la acción de amparo. Yo siempre digo que usted puede presentar las acciones que quiera, o sea, las que estime el caso, pero una cosa que las pueda presentar y otra cosa que prosperen, que tengan éxito. Protege los derechos y las libertades. La libertad de educación, por ejemplo. Protege la sagrada libertad de expresión del pensamiento. Protege los derechos sindicales. Protege, por ejemplo, si el Estado determinara la obligatoriedad de la vacuna, por ejemplo, de vacunarse, podría presentarse una acción de amparo si se establece por reglamento. En Uruguay se establece por reglamento. Cosa que no se podría porque necesita ley, pero digo, protege contra todo ello. Y no solamente protege contra los derechos reconocidos por la Constitución de la República, sino también por aquellos que emanan de la condición de ser humano, de ser un ser humano, los derechos inherentes al ser humano, o los que surgen de la forma republicana de gobierno. Uruguay es un país cuya constitución es netamente ius naturalista netamente. Más allá de que usted pueda ser positivista, siguiendo a Carneluti, que decía que los principios generales del derecho se encuentran
como el alcohol en el vino, decía Carneluti. Los principios generales de derecho se encuentran como el alcohol en el vino, y que surgen del derecho opuesto. Eso es lo que decía Carneluti. Pero el ejemplo usted no se va a olvidar más. Si no lo conocía, no se va a olvidar más. Como el alcohol en el vino. Puede tener esa posición, es legítima. Yo soy naturalista. Uruguay es tan naturalista que dice lo siguiente sobre lo primero. Uruguay es la asociación política de todos los habitantes, no ciudadanos, de todos los habitantes, son cosas distintas. Es la asociación política de todos los habitantes comprendidos en su territorio, es decir, los habitantes residentes. Y acá está hablando de una asociación política. Señores, está refiriendo claramente al contrato. Claramente al contrato. Entonces, no es necesario que la Constitución establezca el derecho o la libertad, sino que, según el artículo 72 de nuestra Constitución, también se protegen los derechos inherentes a la personalidad humana o que se deriven de la forma republicana de gobierno. Textual, de memoria. Para que prospere la acción de amparo, además, debe existir una ilegitimidad manifiesta. Este tema es un tema muy importante también y relaciona especialmente con la residualidad y con la improcedencia manifiesta. La ilegitimidad tiene que ser manifiesta. ¿Por qué? Porque la acción de amparo, yo la voy a presentar rápidamente luego, es un proceso muy sumario, que a la vez es un proceso muy sumario para definir determinados temas que tal vez tengan una acción principal, que generalmente tienen una acción principal. Entonces, el juez muy rápidamente tiene que decidir un tema concreto. Entonces, para que decida a favor del amparo, la ilegitimidad tiene que ser manifiesta. Ilegitimidad manifiesta, el concepto surge solo, lo dejo que usted lo interprete. Ilegítimo, o sea, contrario a derecho, manifiesto, evidente, patente, más allá de toda duda razonable, más allá de toda duda razonable. Tiene que ser una ilegitimidad manifiesta. El proceso. El proceso de amparo en Uruguay consta, según nosotros clasificamos, en elementos objetivos y subjetivos. Los elementos objetivos fundamentales son la competencia. El elemento objetivo fundamental es la competencia. ¿Quién decide una acción de amparo? Hoy veíamos, por ejemplo, que los publicistas hablamos de los amparos públicos, pero existen amparos privados. Allí entonces será competente en los amparos públicos los jueces especializados en derecho público y los amparos privados serán, por ejemplo, los jueces civiles o los jueces de derecho laboral, según la legislación de Perú, Colombia, etc. Y la especialización de la judicatura que cada cual tenga. Es muy importante tener en cuenta un tema que yo ya presenté, y es el hecho hasta dónde el juez puede obligar a la administración a cumplir determinados actos. Es decir, acá en Uruguay, por ejemplo, alguna judicatura, algún juez, llegó a decir que el juez, mediante la acción de amparo, podía constituirse en el árbitro del sistema político. Reitero, en el árbitro del sistema político. Yo creo que el árbitro del sistema político es el cuerpo electoral. Es decir, ustedes van a juzgar cómo actuó su presidente, su diputado, su senador, cuando voten, no un juez. ¿Sí? Entonces allí el tema del principio de separación de poderes, hasta dónde vamos, hasta dónde dejamos de ir. Creo que el principio de separación de poderes bajo ningún concepto
el principio de separación de poderes bajo ningún concepto es un obstáculo para que el juez, por ejemplo, ordene que se dé determinado medicamento a una persona, un medicamento costoso, a determinada persona. Pero no puede ordenar a la administración estatal, no puede ordenar al presidente de la República o al Poder Ejecutivo en Uruguay, para decirlo más concretamente, más técnicamente, no puede obligar a que dicte un reglamento. Desde mi punto de vista no puede, o está violando el principio de separación de poderes. Tiene otros mecanismos para salvar esa laguna del derecho, porque si lo obliga a dictar un reglamento es porque existe una laguna del derecho. Dice, bueno, acá existe una laguna del derecho, hay que reglamentar este tema, dicte un reglamento. No se exceda. Tiene la posibilidad, señor juez, tiene la posibilidad de aplicar los fundamentos de las leyes análogas, etcétera, etcétera, y falle de conformidad al derecho que tiene, pero no obligar al Poder Ejecutivo, desde mi modesto punto de vista, a dictar un reglamento. Tema importante, separación de poderes y amparo, no tema menor. El amparo además tiene elementos subjetivos que hacen relación a la legitimación activa y a la legitimación pasiva. Y nosotros estamos cerca ya de finalizar la charla, más que nada por respeto al horario. No me voy a detener especialmente en estos temas demasiado tiempo. Pero sí quiero decirles que la legitimación activa corresponde evidentemente al eventualmente lesionado, restringido, estoy utilizando los mismos verbos, lesionado, restringido, amenazado, también a sus representantes legales, en el caso de ser una persona incapaz, y también se permite el procurador oficioso. Nosotros no tenemos acción popular, Uruguay no tiene acción popular. Se permite, sin embargo, al procurador oficioso en el caso de la defensa de los intereses difusos. Defensa de los intereses difusos. Ahí tienen claramente este tema de la defensa de los intereses difusos, es muy importante, y el tema de las acciones populares también es muy importante. En Uruguay no existe, y es importante que lo tengamos presente. La legitimación activa y pasiva, evidentemente, pertenece no solamente al Estado, sino también entre particulares. Si usted, por ejemplo, tiene cerca de su domicilio un centro recreativo que todas las noches excede en decibeles la música y no lo deja dormir, se puede presentar una acción de amparo. Si no lo protege el Estado, puede presentar una acción de amparo. Y sería un amparo entre particulares. Un centro recreativo, un baile, por ejemplo, una UAT, que tenga una gran... que provoque mucho ruido, ¿sí? Y no respete el derecho de los demás. Equilibrios, volvemos derecho de equilibrios. ¿Tiene derecho a existir un centro recreativo, una UAT, un club, como ustedes lo llamen? Sí, claro que sí, por supuesto. Derecho a trabajo. Ahora, yo tengo derecho a dormir también. Bien. El proceso de acción de amparo es un proceso muy sumario. La demanda se presenta en forma habitual, evidentemente según nuestro CGP, Código General del Proceso, CGP. Se presenta con las características típicas, no necesito extenderme demasiado. Invocación, juez letrado de, señor juez letrado de, el nombre del actor, Emilio López, DNI o cédula de identidad tanto, constituyendo domicilio en tal lugar, me presento y digo. Eso es la invocación, eso es la... Primero invoca y después es la presentación. O sea que debe constar el nombre de la persona que acciona, identificación de la persona, lugar de notificación. Además, el domicilio electrónico en Uruguay. Evidentemente, el nombre y el domicilio del demandado. Estoy accionando amparo contra alguien, ¿sí?
y la narración precisa de los hechos, con la argumentación del caso. El derecho es una ciencia argumentativa. Usted tiene que argumentar, decir, tengo este problema, argumento, y después es probatoria, agregar todas las pruebas en el momento oportuno. Luego de ello, por supuesto que es un elemento firmado, la demanda es un acto formal que se firma. En estos momentos, por ejemplo, se han desarrollado muchos juicios semitelemáticos en virtud del COVID, semitelemáticos porque algunos casos son presenciales, y otras cosas o audiencias han habido no presenciales, sino mediante videoconferencia. Firmados, se debe firmar, por supuesto que se necesita firma de abogado. Y la acción de amparo, esto es un tema muy importante, no sé cómo es específicamente en cada uno de los países, pero en Uruguay existe un plazo de caducidad. Y acá me detengo, mirando el reloj, y acá me detengo. Cuando miro mucho hacia abajo, hacia la derecha, tengo el reloj en la computadora. Por eso hago eso. Así, porque no me quiero exceder demasiado en el tiempo. Empezamos más o menos y 10 y 15, así que todavía estoy en tiempo. Plazo de caducidad, 30 días. 30 días. ¿30 días desde cuándo, mi querido interlocutor? Aunque en este caso soy un monólogo, pero espero las preguntas. ¿Desde cuándo? Acá la jurisprudencia está dividida. Y esto es importante, porque les debe pasar a ustedes, o les puede pasar a ustedes. 30 días, desde el último, sí, podemos tener amparos contra un acto, un hecho, pero podemos tener amparos contra una sucesión de hechos. Entonces, en el caso de un hecho solo, son 30 días a partir del hecho. Listo, no hay problema. Este tema era sencillo. Ahora, en una sucesión de hechos, ¿es desde el primer hecho o desde el último? ¿O desde el hecho que está sucediendo en este momento? La jurisprudencia en Uruguay está dividida en ese tema y no es menor. Hay tribunales de apelaciones, estoy hablando en el segundo grado, los colegiados ya. Uruguay tiene jueces de paz, jueces letrados, tribunales de apelaciones y la Suprema Corte. Ya estamos casi arriba, ¿sí? Los tribunales de apelaciones están divididos. Y unos dicen que desde el primer acto, que tal vez ocurrió hace 6 meses, los 30 días le caducó la acción. Y otros que le dicen que no, que desde el último. Evidentemente hay que accionar apenas se tenga conocimiento, pero el plazo de caducidad es de 30 días y la jurisprudencia se encuentra dividida desde el momento, respecto al momento que comienza a contarse los 30 días. En el caso de hechos sucesivos, no en el caso de hecho único, que es muy claro. Plazo de caducidad, 30 días. Luego de la demanda, evidentemente, lo que sucede es el traslado de la... Pero se hace el traslado mediante la citación a audiencia. O sea que el traslado de la demanda, usted se le da el traslado de la demanda, pero se lo cita a una audiencia. Y en esa audiencia, usted no contesta la demanda por intermedio de un escrito, por ejemplo, sino que contesta la demanda en la audiencia. Ya estamos acelerando. Además, la audiencia hay que fijarla en un plazo muy breve, de unos días. Ya estamos acelerando, va rápido. Está dicho por nuestros propios jueces que cuando llega una acción de amparo, ¿qué sucede en el juzgado? Comienza un revuelo. Una cosa es que ingrese en su juzgado una acción de amparo a que ingrese una acción de desalojo. Cuando usted ingresa una acción de amparo, todo el mundo empieza a hacer las carátulas y rapidito todo. Son cosas distintas. En la audiencia se contesta la demanda, se diligencia la prueba,
el juez tiene los más amplios poderes inquisitorios, puede preguntar, etcétera, etcétera, etcétera. Se producen los alegatos y se decide todo en la audiencia. La audiencia puede ser prorrogada, se puede prorrogar hasta por 3 días. Miren los términos, por 3 días. Fíjense la celeridad del tema. Por eso la ilegitimidad debe ser manifiesta. En todo caso, además, usted, por ejemplo, puede, en Uruguay, esto lo tengo que explicar un poquito, tengo que entrar en este tema. En Uruguay usted puede presentar una acción de inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad en Uruguay está concentrada en la Suprema Corte. Por tal motivo, una inconstitucionalidad suspende el procedimiento, el proceso, suspende, porque lo único que puede decidir es la Corte. El juez que está tramitando el amparo no puede decidir. Debe decir, bueno, señores, presentaron una acción de inconstitucionalidad, remito el expediente. ¿Pero cuándo lo remite? Lo remite luego de tomar medidas provisorias. La ley le obliga a tomar medidas provisorias. O dejar constancia por qué no las toma. Lo obliga. ¿Sí? Recuerden, Uruguay, sistema concentrado de resolución de inconstitucionalidad. Amparo, se presenta acción de inconstitucionalidad, deber de tomar medidas cautelares, provisorias, o dejar por escrito, bajo la responsabilidad del juez, por qué no las toma. No es menor. No es menor. La sentencia del amparo se dicta en la propia audiencia. Presentó la acción, se fija la audiencia dentro de los 3 días y se dicta sentencia inmediatamente, en una semana. Se puede prorrogar por 24 horas el dictado de la sentencia. Esa sentencia que dicta el juez de primera instancia puede ser recurrida en este proceso sumarísimo de una semana. Por eso yo le decía, yo receptor en un proceso, en un juicio, dicho por los jueces. Yo no soy juez, nunca trabajé, nunca me interesó trabajar como juez. Me interesó otra cosa, yo me dedico a otra cosa. Soy profesor de Derecho Público, me gusta la política, es notorio. Es evidente. Trabajo en eso. Entonces, pero ingresa a la acción y salen corriendo. Dicho, provoca un revuelo, un alboroto. Recursos. Los recursos, la acción, la sentencia puede ser recurrida en escrito fundado dentro de los 3 días hábiles. También rapidito. Pero además, no solamente 3 días para recurrir. También el abogado que recurre está apurado, lo apuran. Pero el recurso no tiene efecto suspensivo. Como estamos ante la defensa de derechos humanos, ¿sí? Por ejemplo, si se le hizo lugar a su pedido de un medicamento de alto costo, hay que haber visto alguna vez a alguna persona sufriendo determinadas enfermedades, que además los medicamentos son carísimos. Hay que ponerse en esa posición. El juez de primera instancia le hace lugar. Salud Pública le tiene que dar, o en el caso nuestro, el Fondo Nacional de Recursos, que es otra cosa que no voy a entrar, porque no era caso en este momento, tiene que darle el medicamento. Y si se lo recurrieron, no tiene efecto suspensivo. Además, el Tribunal de Apelaciones tiene que resolver en 4 días, contados a partir de la recepción del expediente. Vean la celeridad del tema. Hoy les decía que el valor de la cosa juzgada en el amparo, ya lo adelantaba hoy. Yo acá tengo, evidentemente, como les decía, miro hacia la derecha porque tengo reloj, prefiero siempre toda la vida
dialogar sin pasar PowerPoint, porque eso hace que yo mismo no me maneje con el PowerPoint. El PowerPoint es muy bueno, pero el PowerPoint no permite una charla de amigos, algunas salidas para los costados o trabajar dentro del círculo. Es decir, se supone que yo este instituto lo conozco todo. O sea, por tal motivo no necesito, simplemente tengo algo que me está orientando, ¿sí? Pero yo les pongo a ustedes un PowerPoint y quedo atado al PowerPoint porque tengo que seguir el PowerPoint. Entonces, hay gente que usa PowerPoint, otro que no usa PowerPoint. Y yo diría que muchas veces los PowerPoint se usan, no he visto ninguna conferencia en especial hoy ni ayer, a veces los PowerPoint se usan por los profesores porque les sirve para recordar, más que para enseñar. Estudian relativamente y tienen el PowerPoint y van mirando, ¿no? Pero eso es otra historia, lo que no significa que no sepan. Bien, entonces yo les decía hoy, salteando lo que me viene ahora en el archivo que tengo frente, el valor de la cosa juzgada del amparo. Refiere al amparo concreto. No puedo plantear un amparo sobre otro amparo. Si pedí el amparo para garantizar mi derecho sobre este bolígrafo, no puedo presentar otro amparo, y no me hicieron lugar, no puedo presentar otro amparo para intentar lograr acceder a este bolígrafo. Pero puedo presentar una acción principal si existiera una acción principal para este bolígrafo que debe valer, no sé, $1. En fin, dejémoslo por ahí. Me importa darles un ejemplo para finalizar, para que vean claramente la acción de amparo, más claramente la acción de amparo. Ustedes saben, por ejemplo, en la expropiación. La expropiación es un caso típico. Yo sé que Perú y otros lugares, si no recuerdo mal, por lo menos, hasta hace poco tiempo tienen la acción, la toma urgente de posesión. Tienen la expropiación y la toma urgente. En Uruguay, por ejemplo, yo trabajé durante mucho tiempo en una empresa pública, empresa prestadora de servicio de energía eléctrica, por ejemplo. Eso es una empresa pública para nosotros, empresa estatal. Los ingenieros, por ejemplo, una empresa de agua, imagínense, viene el verano ahora en este momento. Acá, ustedes están más al norte, pero nosotros acá ahora empezamos a sufrir más el calor, o no, otros lo disfrutan más. Yo no lo disfruto o no lo disfruto, es un problema mío. El tema es que puede faltar agua. Entonces, ¿qué pasa? En una localidad falta agua, no hay agua, hay una sequía, no hay agua. ¿Qué hacen los ingenieros? Ingresan de hecho. Ingresan de hecho. Van, permítanme la expresión, se meten en la propiedad, en tu chácara, por ejemplo. Dicen, acá tiene que haber agua. Van y se meten. ¿Está bien? No. ¿Qué existe? Existe el instituto de la toma urgente. Necesito urgentemente el predio justamente para dar agua a una población. Yo no estoy en contra de que se dé agua a la población, por supuesto que no. Pero el derecho regula la toma urgente. Entonces, si una administración estatal ingresa de hecho, no de derecho, ingresa de hecho en una propiedad, ¿yo qué puedo hacer? Y me presento, le digo, hola, presento un escrito, mientras me resuelven el escrito, después recurro, demora un tiempo enorme, y mientras tanto están adentro, excavando, me acuerdo de aquel sketch que existía en Tinelli que se llamaba Pepe Rompé, que venía un muchacho y venía y rompía todo enfrente a tu casa y vos, listo, no podías hacer nada. Entonces, ¿qué podés hacer? ¿Qué se puede hacer? No decirle, no, para. Esto no, presentás una acción de amparo. Se introdujeron de hecho, no de derecho, en tu predio, presentás una acción de amparo. El juez, ¿qué va a hacer? Va a decir, no, acá, señores, acá usted tuvo que llevar adelante la toma urgente de posesión. No llevó la toma urgente de posesión. Por tal motivo existe
Ilegitimidad manifiesta. Existe ilegitimidad manifiesta. Controlo los 30 días, fallo. Fuera. Fuera. Fuera máquinas, fuera. Vaya por la vía que corresponde, señor. Haga la toma urgente. Entonces, el Estado es expulsado porque entró de hecho. Sin embargo, puede luego accionar la toma urgente y entrar de derecho. Ahí el ejemplo es bien claro en la toma urgente, en este caso. Procede para proteger contra la vía de hecho, pero deja en actualidad, lo deja vigente, la vía de derecho, la toma urgente. De esta manera, y en plazo, hemos presentado el instituto en Uruguay. Da para mucho más, hice algunos dribbling, como Suárez, como Messi, como tantos jugadores, ahí esquivé ahí algún tema que no daba el caso, y hemos, creo, finalizado en plazo. Creo que con esto el tema ha sido presentado. Les agradezco profundamente el hecho de haberme escuchado. Creo que es muy importante a la contribución de nuestra cultura jurídica y de la difusión de cada uno de los elementos de nuestros estados para el mejoramiento del derecho de cada uno de ellos, conocer realidades de otros países. Hace unos días participé en una charla en donde un colega de un país determinado daba determinadas soluciones y yo digo, qué interesante. Bueno, vamos a ver si lo planteamos por aquí. Reitero, fuerte abrazo para ustedes que me han escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rubén Flores, por haber estado presente aquí en este curso internacional. De verdad ha sido un gusto haber aprendido de usted. Particularmente me he quedado con ganas de seguir escuchándolo. Espero que los demás participantes también. Y también espero que nos pueda seguir acompañando en siguientes eventos que organice Amachac Escuela Jurídica. Ahora doy paso a una ronda de preguntas. Ya tenemos algunos cuestionamientos de nuestros participantes para que usted pueda responder. La primera pregunta nos dice lo siguiente. Entiendo que la Constitución uruguaya no consagra expresamente la acción de amparo en su cuerpo normativo. Sin embargo, ¿tiene algún fundamento constitucional? ¿Se puede llegar a ella mediante algún tipo de interpretación normativa? En primer lugar, mis saludos a las personas que me están saludando, a Julio Hidalgo, a Alicia César, que me está levantando la mano. Yo también te levanto la mano. Alicia, decía yo. Perdón mis lentes, Alex César. Levanto mi mano y te saludo con mucho gusto. Bueno, la pregunta es bien interesante. Yo no lo mencioné expresamente, pero evidentemente la persona que me interroga conoce el tema. Y eso es bien interesante. Y me hace centrar en un tema que vale la pena. En Uruguay, la acción de amparo no tiene consagración expresa. Ninguna de las garantías en Uruguay tiene consagración expresa, salvo el habeas corpus. El habeas corpus está consagrado expresamente en el artículo 17 de la Constitución. E inclusive el habeas corpus está consagrado de una manera, miren lo que dice, en caso de habeas corpus, en caso de prisión indebida, el interesado o cualquier persona, miren lo que dice, en caso de prisión indebida. O sea que el habeas corpus allí, según la Constitución, está limitado. Tiene que haber, un abrazo Jesús, tiene que haber en el caso del habeas corpus, tiene que haber prisión indebida, según la Constitución. O sea que no está estableciendo el habeas corpus preventivo. No está estableciendo el habeas corpus correctivo, o sea, de corrección, de enviarlo a un lugar acorde a la calidad humana. No está estableciendo el habeas corpus de apremio corporal.
Este artículo 17 viene de la Constitución de 1830, que es la primera Constitución de Uruguay. La Constitución uruguaya tampoco establece habeas data. Bien, Alex. Luego contestamos. Habeas data. O sea, no establece habeas data. Tampoco establece habeas data. La interpretación de la Constitución, la interpretación de la consagración de estos institutos, surge de algo que yo dije hoy. Nuestra Constitución, la Constitución uruguaya, es una Constitución ius naturalista. El artículo primero, lo leí hoy, asociación política de todos los habitantes comprendidos en su territorio, eso es la República Oriental del Uruguay, textual, lo dije textual, ¿sí? El artículo 7 de la Constitución uruguaya dice que los habitantes, no los ciudadanos, los habitantes, en algunos lugares hablan solo de ciudadanos, yo por eso siempre lo destaco, una cosa son los ciudadanos, otra cosa son los habitantes. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos, tienen derecho a ser protegidos. No tienen derecho. El derecho se entiende de arriba. Este artículo no está estableciendo los derechos. Los derechos surgen naturalmente, del derecho natural. Por tal motivo, los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de vida, honor, seguridad, trabajo y propiedad. Artículo netamente ius naturalista. Y aquí surge claramente que tenemos derecho a ser protegidos. ¿Y cómo nos protegen estos derechos? Fue lo que dije hoy, la distinción entre derecho y garantía. La forma de proteger los derechos que acabo de mencionar, y todos los derechos en general, por el artículo 72, que hoy también lo dije en forma expresa y claramente también literal, tenemos derecho a ser protegidos. De esas disposiciones, entonces, para concluir la respuesta, del artículo primero, del artículo 72 y especialmente del artículo séptimo que acabo de leer, surge la garantía de los derechos humanos que protegen los derechos según ley, del amparo, surge el amparo y el habeas data. También el habeas norma, por ejemplo. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su respuesta y también a nuestro participante por haber elaborado su pregunta. Ahora quisiera darle el pase a nuestro participante que quería hacerle una pregunta a Alex Cernaque. Si puedes encender tu audio, por favor, para que le formules la pregunta a nuestro ponente, el doctor Rubén Flores. A ver, mientras nuestro participante va escribiendo su pregunta, va intentando a ver si, por favor, nos ayudan con el... Ok, está habilitado. Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha, Alex. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por habernos ilustrado y mostrarnos el panorama que se suscita en su país relacionado a la acción de amparo. Mi pregunta va en el siguiente contexto. Nosotros hace pocos meses se aprobó la reforma del Código Procesal Constitucional, donde de alguna manera u otra se está señalando pues que se está proscribiendo los rechazos liminares de las demandas de acción de amparo. Esto evidentemente ha generado una discusión a nivel de los especialistas en derecho constitucional y también en algunos jueces o magistrados de los cuales he tenido a bien escuchar. Muchos manifiestan de que establecer un parámetro de proscribilidad relacionado a que no se puedan rechazar liminarmente demandas sería pues, digamos, cargar más
las labores de los magistrados porque tendrían que admitir demandas en algunos casos que no tendrían lo que nuestro constitucionalista ha mencionado como parámetro para admitir una demanda, el contenido esencial de un derecho fundamental. En ese sentido, sería mi primera pregunta, que estaría vinculada a cómo ustedes manejan el tema del control de admisibilidad, si es que de repente existe una norma parecida a la nuestra, en el sentido de que, como he manifestado, se ha proscrito ya el rechazo liminar de las demandas de acción de amparo. Eso en primer punto. Y un segundo punto, si me permite, está en cómo o cuál ha sido la expectativa o cuál ha sido la tratativa, si es que en algún momento se ha dado el famoso amparo electoral, dado que en el último proceso electoral peruano se recurrió justamente a este acción de amparo para incluso, por ejemplo, desconocer el resultado de procesos electorales. Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti, Alex. Gracias a la vez, porque ustedes saben que todos somos maestros y todos somos aprendices y siempre estamos aprendiendo. En estos intercambios aprendemos todos. Hoy me tocó a mí hablar. Tal vez me hubiese gustado más que nada escuchar, porque cuando yo hablo, digo lo que sé, o que supuestamente sé. Y cuando escucho, es probable que aprenda algo. Es probable que aprenda algo. Y bueno, gracias a ti, aprendí ya alguna cosilla que no conocía. Cosilla, no lo digo despectivamente, lo digo por fino, una cosita fina, algo fino. Al contrario, lo digo porque es importante. Bueno, dos preguntas. En Uruguay no existe una norma que obligue a los jueces a procesar un amparo. O sea, el hecho de que se haya eliminado la posibilidad del rechazo liminar en el Código Constitucional, en el Código de Derecho Procesal Constitucional peruano, yo no lo conocía, por eso te digo que he aprendido, y en Uruguay no es así. Pero creo que hoy yo mencionaba en la charla que en Uruguay lo que existe es un principio pro actione, que es una cosa diferente. O sea, yo decía, en el supuesto de duda, decía, hay que estar a favor de la acción. Pero a mí me parece, lo digo con el mayor respeto del legislador peruano o del constituyente peruano. En este caso es el Código de Procedimientos, es el Código de Derecho Procesal Constitucional, es el legislador. Lo digo con el mayor respeto al legislador peruano. Digo, a nosotros no se nos ocurriría, lo digo con el mayor respeto, porque ¿qué sucede? Es un hecho que el Poder Judicial está muy cargado. O sea, por lo menos en Uruguay. Está muy cargado de trabajo. En Uruguay, por ejemplo, el Poder Judicial no tiene independencia financiera. El Poder Judicial es como una universidad pública. Se financia con rentas generales, se financia con impuestos. No es un banco que cobre por las transacciones. Entonces está muy cargado. Y a la vez, yo creo que en Uruguay es muy claro. En Uruguay es muy claro. Yo estoy contestando más que nada desde el punto de vista uruguayo, ¿no es cierto? Yo no conozco la realidad peruana a tal extremo. Pero desde el punto de vista del derecho uruguayo y desde el punto de vista de la formación de nuestros jueces, nosotros estimamos que son lo suficientemente, que no hay necesidad de establecer una prohibición de rechazo liminar, porque el juez
va a rechazar en Uruguay liminarmente, se corresponde rechazar liminarmente. Es un hecho, porque además existe entre nosotros, existe como entre ustedes, como en todos lados, existe la carrera judicial. Y voy a ser claro, digo, llano, como corresponde. Si un juez determinado se dedica a rechazar liminarmente las acciones de amparo porque no quiere trabajar, soy directo. Si un juez se dedica a rechazar liminarmente las acciones de amparo porque no quiere trabajar, le van a hacer un sumario administrativo o no va a ascender. Por tal motivo, en mi país no es necesario establecer el rechazo, no es necesario establecer la prohibición de rechazo liminar. Por otra parte, vamos a poner ejemplos tal vez un poco gruesos, como digo yo, que golpeen, gruesos en el sentido de bien claros para que golpeen. Imagínense, por ejemplo, en Uruguay, que se planteara una acción de amparo contra una ley. Yo dije hoy, no corresponde contra una ley. Entonces, se plantea una acción de amparo contra una ley y como tengo una norma que me prohíbe el rechazo liminar, tengo que tramitarlo igual, sabiendo que le voy a decir que no. Pierdo tiempo, recursos del pueblo, del cuerpo electoral, impuestos, me recargo de trabajo, sabiendo que lo voy a rechazar porque no corresponde. O, por ejemplo, me presentan un amparo contra un hecho único, acuérdense de la caducidad del hecho único y hechos varios. Hechos varios lo tengo que sacar porque es discutible. Pero contra un hecho único me presentan un amparo a los 2 años, cuando el plazo de caducidad es de 30 días. Yo tengo que tramitar ese amparo que sé que al final voy a decir no al lugar porque se produjo la caducidad. O sea, por ese mismo motivo, creo que en Uruguay el rechazo liminar, la prohibición del rechazo liminar, se da por la propia circunstancia de hecho que acabo de decir, bajo un criterio de razonabilidad, que es fundamental, un criterio de razonabilidad. El juez razonablemente sabe que lo están viendo, sabe que no puede estar chicaneando, como decimos nosotros. La chicana es, para los que no sepan, la chicana es una forma de disminución de la velocidad en Fórmula 1, por ejemplo. Es para disminuir la velocidad. Se llama chicana. Entonces, ese juez no va a ascender y ese juez a la vez va a tener un muy incorrecto prestigio, reputación, no solamente reputación personal. Recuerden ustedes que la gran mayoría son jóvenes, sin lugar a dudas. Yo no estoy viendo el público, pero son jóvenes. Recuerden la reputación en línea, por ejemplo. No va a tener una buena reputación y a la vez, donde sea muy insistente en ese tema, le van a hacer un sumario y lo van a destituir por incompetente. Así que en Uruguay no creo que se establezca o que a alguien se le ocurra establecer, que alguien presente. Suena, no voy a exagerar, suena casi como que presentara a alguien dijera, estoy a favor de la pena de muerte. O sea, es un poco, me estoy yendo un poco, pero es muy grueso. Creo que con eso, Alex, te contesté la primera pregunta. Si no es así, tenés derecho de réplica. No se va a establecer. Yo ahí digo, apuesto todas las fichas a que no se va a establecer una prohibición de rechazo liminar. En segundo lugar, mencionabas el tema del amparo electoral.
por el hecho de que las elecciones en Perú recientemente celebradas, aparentemente, según las noticias que nos llegan a nosotros, por eso es importante este tipo de actividades. Yo lo conversaba con Bianca hoy. Las noticias que nos llegaron a nosotros es que la elección fue una elección aparentemente, según lo que nos llegó a nosotros, fue una elección bastante cerrada. Y que hubo ahí algunos elementos de si reconocían o no reconocían, en fin, etcétera, el triunfo del actual presidente. En Uruguay no corresponde el amparo electoral. Nosotros no tenemos amparo electoral. La ley es muy clara en el sentido de prohibir el amparo electoral. Nosotros tenemos una corte electoral que ejerce funciones electorales, que ejerce función jurisdiccional, en el artículo 322 de la Constitución, y que falla sobre las elecciones. Es una de las principales competencias de la Corte Electoral. Y la Ley de Amparo 16.011 prohíbe expresamente el amparo contra todos los actos que emanen de la Corte Electoral. Y te recuerdo, Alex, y las recuerdo a todos, que en Uruguay la Corte Electoral es un órgano extrapoder. Es un órgano que está a la misma altura que los poderes. No depende de ningún poder. Y la ley prohíbe el amparo electoral. Si hubiese algún reclamo, si se impugnaran las elecciones, debería impugnarse la elección ante la Corte Electoral y no mediante un amparo. No sé si Alex quería hacer algún comentario más. Muchas gracias, doctor, por su respuesta a las preguntas de nuestro participante. Alex, si Alex pudiera, reactivar su audio. Sí. A ver, ok. Sí, ¿me escucha? Adelante. Sí, Alex, sí te escucho. Sí, muchas gracias, profesor, por tomarse la molestia de responder a mis preguntas y permitirme hacer este breve comentario. Respecto a lo primero que usted manifestó, yo también en cierta parte podría decir que estoy de acuerdo. Sin embargo, me permito exponer aquí algunos de los fundamentos que el legislador en su oportunidad esbozó para poder dar luz verde a esta norma, ¿no? Uno de los fundamentos que esbozó este legislador estuvo vinculado con la circunstancia de que en varias ocasiones, no tengo el número completo, pero en varias ocasiones, el Tribunal Constitucional ha tramitado procesos de acciones de amparo, por ejemplo, que han llegado al máximo intérprete de la Constitución, y el tribunal simplemente ha emitido un auto que diga admítase a trámite y regrésese al juzgado de primera instancia o al primer juzgado que intervino en la tramitación del proceso para que recién ahí se pueda ventilar. Y es que, claro, antes no hubo la contradicción, no hubo ninguna de las garantías que se ofrecen dentro de un debido proceso. Eso como primer fundamento, ¿no? Y ellos decían, claro, ahora lo que se va a hacer es, se interpone la demanda de acción de amparo, se le corre traslado inmediatamente a la parte demandada y ya cuando se tienen las dos versiones, cuando se puede aplicar el ejercicio de la tesis, la síntesis, de la antítesis y la síntesis por parte del magistrado, con los medios de prueba ofrecidos, que claro está, deberán ser limitados dada la subsidiariedad que el proceso de amparo en nuestro país tiene en consideración, puede emitir una sentencia sobre el fondo y declarar fundada o infundada la demanda, y así, incluso lo manifestaba,
dar cumplimiento a los principios que rigen los procedimientos o los procesos, en este caso constitucionales, como usted manifestó, el proceso pro actione, pero sobre todo el tema de recibir una sentencia sobre el fondo que estaría viéndose materializada la tutela jurisdiccional efectiva. Eso por un lado. Y por el otro lado, respecto de la segunda pregunta y la respuesta que usted manifestó, es verdad, en nuestro caso, el Perú ya ha tenido oportunidad y justamente es en mérito de esa circunstancia que hacia el año 2005, me parece, 2004, no recuerdo muy bien el caso, se determinó de que el Tribunal Constitucional, y en este caso la Justicia Constitucional, sí podría realizar cierto control sobre las decisiones de los órganos jurisdiccionales en materia electoral en la medida de que para el Tribunal Constitucional de aquella conformación manifestó o estableció en su sentencia que no existe zona exenta de control de constitucionalidad. Y en ese sentido, claro está que al ser, en nuestro caso, el Jurado Nacional de Elecciones, un órgano autónomo, cuyas decisiones, bajo las consideraciones de esta sentencia, sí podrían ser revisadas de alguna manera u otra por el Tribunal Constitucional y por los jueces constitucionales, que en estos casos vendrían a ser los de primera, segunda instancia que reciben los procesos, ¿no? Y más o menos eso es lo que nosotros tenemos y la verdad resulta bastante enriquecedor, se siente bien uno cuando escucha pues posiciones que evidentemente reflejan otro tipo de administración de justicia, podríamos decir, y que claro, uno entiende por qué es que Uruguay es uno de los países considerados con un mejor sistema democrático en ese aspecto. Muchas gracias, profesor. Alex, gracias a ti por tu intervención. Creo que fue muy enriquecedoras tus preguntas y además estos comentarios también. La fundamentación del legislador en el tema de del rechazo de eliminar entronca con la existencia de un tribunal constitucional que en Uruguay no existe. Aquí el que juzga la Constitución es la Suprema Corte de Justicia. Nosotros no tenemos tribunal constitucional. He conocido varios integrantes del Tribunal Constitucional, los conozco, más allá después de sus desarrollos, Eloy, Calle, en fin, etcétera. Por supuesto que conozco García Belaúnde, etcétera. Grandes juristas de Perú. Eto, también integrante de la Corte, si no recuerdo mal, en su momento, no sé ahora actualmente. Claro, es un sistema diverso. Uruguay lo que tiene es... Uruguay es un país medianamente pequeño para lo que es América del Sur, no es tan pequeño para lo que es Holanda, Bélgica, Suiza. Y es muy homogéneo, ¿no? No tenemos cordillera, no tenemos selva, no tenemos... me encanta. Quiero que sepan que me encanta. Yo he estado en Lima varias veces y me encanta, por ejemplo, la comida peruana, me encanta. Y eso tiene que ver muchas veces con mezclas culturales, también tener selvas, en fin, etcétera. Es decir, no estoy criticando la diversidad, por el contrario, creo que en la diversidad crecemos. Pero evidentemente es un país que en ese sentido ha sido denominada la Suiza de América, precisamente por ese motivo. Nuestro sistema es un sistema muy, muy sólido. Eso por un lado. Respecto a la primera pregunta, hiciste también una apreciación muy interesante, que fue la síntesis, y llegaste precisamente a elaborar toda la teoría del 1, del 2 y del 3, en definitiva, ¿no? O sea, hipótesis, etcétera, y eso fue muy interesante de destacar.
Por último, el tema de la Corte Electoral o de los elementos electorales. Aquí nosotros es un hecho, yo acá no estoy vendiendo el país, es un tema muy conocido. Nosotros ahora, por ejemplo, cambiamos un gobierno de izquierda por un gobierno de centro. No hubo ningún tipo de problema, pero ningún tipo de problema. La elección fue bastante reñida. El candidato demoró un tiempo, el candidato partidoso, el perdedor, demoró un tiempo en reconocer, pero no hubo ningún tipo de problema. Eso es por un hecho también de un ejercicio de la democracia durante mucho tiempo, siempre. Tuvimos algunas interrupciones, tuvimos que padecer alguna dictadura. Pero evidentemente nuestro sistema en ese sentido, lo digo con el mayor respeto de diversos sistemas, no solamente peruanos, sino el argentino, el colombiano, otros sistemas. Nuestro sistema goza, el sistema uruguayo, del sistema de justicia o de poder judicial, porque a mí no me gusta decir justicia. Yo digo, la justicia es un valor. La justicia es un valor. Y el poder judicial es el poder judicial. No es la justicia. El poder judicial no es la justicia. La justicia es un valor. Y los expedientes no pasan a la justicia. Los expedientes pasan a el poder judicial. Pero la cosa es que nuestro sistema judicial y nuestro sistema de estructura del Estado es un sistema, yo le diría que bastante simple. Simple. Sin corte, sin tribunal constitucional. Que no digo que esté mal, para nada. Existen, vuelvo a repetir, conozco integrantes de la Corte, mencioné varios profesores de Derecho Constitucional. Nosotros no tenemos. Entonces, a veces lo más simple, lo que proviene del uno, es simple. Entonces eso hace precisamente que podamos desarrollarnos de esta manera. No han habido impugnaciones. Cuando hay algún tipo de impugnación la resuelve la Corte Electoral. Y el amparo no, está prohibido por ley. Y yo lo comentaba, que inclusive se han prohibido los actos administrativos, cosa que yo no comparto. Te agradezco mucho tu intervención, que ha sido muy buena y que me ha permitido recordar a viejos y queridos amigos, me ha permitido además pensar en estos temas y llevarme algún elemento de reflexión para mi hacerlo. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a nuestro participante Alex Cernaque, al profesor Rubén Flores por haber también respondido a las preguntas, y precisamente este es el espíritu que busca pues Amachá con estos cursos internacionales, ¿verdad? Ya para finalizar le pido al profesor Rubén Flores a que nos brinde unas breves palabras finales a fin de dar por concluida su disertación, su ponencia. Bueno, en primer lugar debo reiterar nuevamente mi agradecimiento a Machac, esta institución tan trabajadora, porque me consta que trabajan muy fuertemente. Tengo contacto no solamente con el ala constitucional, y sé que están trabajando muy fuerte. Y eso es muy bueno. Agradecerles especialmente a ustedes, agradecerle a la coordinadora de Derecho Constitucional, Bianca, agradecerte a ti, que has moderado también estas charlas y que nos has conducido como corresponde, esperando tu contribución oportunamente, como la de cualquiera, Alex, o cualquiera de los participantes a la revista que hoy les decía. Y bueno, muy gratificado de estar con ustedes a la distancia, diciéndoles que vayan para arriba, que trabajen y que recuerden esto nada más. Y ahí sí me despido. Recuerden que los analfabetos
los analfabetos del futuro no serán aquellos que no sepan escribir o leer. Los analfabetos del futuro serán aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Y un ejemplo. A ustedes les va a sonar cromañón lo que les voy a decir ahora. Yo empecé a trabajar en computadora con el sistema DOS. Y mi procesador de texto era WordPerfect. Ustedes no tienen ni idea de eso. F12, cosa que... Y yo era mandrake con el tema. Era un mago. Era bueno. Manejaba muy bien el procesador de texto. La cosa es que en determinado momento, don Bill se le ocurre mandarnos Windows. Y desapareció DOS. Y desapareció WordPerfect. Y yo era un joven profesional en ese momento que trabajaba en la presidencia. Tenía un computrónico al lado mío. Estaba en la presidencia, tenía un computrónico, un especialista en computación. La cosa es que me resistía al cambio. Y la constante es el cambio. La adaptación al cambio. La cosa que al final es que tuve que desaprender DOS, desaprender WordPerfect y aprender Windows, en aquel entonces 95. Ya estamos en Windows 2020. Sí, digo bien. No, estamos en Windows 10, estamos en Windows 11. Estamos en Windows 11. Tuve que aprender Windows y aprender WordPerfect. Pasé por XP. Y estoy aprendiendo y desaprendiendo continuamente. Aprendan, desaprendan y vuelvan a aprender. Les envío un fuerte abrazo desde aquí, desde el sur. Cuídense mucho y nos estamos encontrando en nuestra próxima charla. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, doctor Rubén Flores. Nuevamente ha sido un excelente cierre. Me he quedado de verdad con ganas de seguir escuchándolo. Espero que se pueda volver a repetir. Y ya, para finalizar, ahora sí les pediría a nuestros participantes que puedan encender sus cámaras para tomar una fotografía como recordatorio de esta, pues, extraordinaria ponencia a cargo del doctor Rubén Flores. No sean tímidos. Ahí están prendiendo nuestros participantes sus cámaras. Esperamos unos breves segundos. Parece muy bien. Ahí están los rostros que atentamente han estado escuchando su ponencia, doctor. Estoy segura que se han quedado encantados por haberlo escuchado también. Entonces, tomamos la fotografía en 3, 2, 1. Tomamos una segunda fotografía en 3, 2, 1. Muy bien, la fotografía ha sido generada. Muchas gracias a todos por su participación. Nuevamente le extiendo las más cordiales gracias al doctor Rubén Flores por habernos acompañado. Soy Catherine Sánchez, agradeciendo a todos que han estado presentes en este curso internacional. Recuerden que el segundo turno de este curso especializado empieza a las 4 de la tarde, a cargo de la profesora Ébora Catherine Franco, quien estará tratando el contenido de los derechos económicos, sociales y culturales. Hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a nuestros participantes. Que tengan todos muy buenas tardes. Que tengan todos un abrazo grande. Gracias, Elena. Gracias a todos. Chau. Hasta luego, doctor. Hasta pronto. Muchas gracias. Chau, Caterina.